La Conferencia General de la Iglesia de Dios le da la bienvenida a su podcast Palabra Fiel es esta, una serie de audios preparados con amor y verdad para que usted conozca y confirme la doctrina de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y como Él mismo lo ha prometido, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Reciba este mensaje con un corazón abierto. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado Cristo en la cruz, en el cual reflexionaremos el diálogo que Jesús sostiene con los malhechores en el Calvario, que contiene una gran enseñanza y aporta luces sobre temas trascendentales de la doctrina predicada por él en su Evangelio, analizando cada frase a la luz de las Escrituras y su relación con la promesa del reino de Dios. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre julio-septiembre del año 2010, escrito por el ministro James Hernández Fajardo. Cristo en la cruz. Había llegado por fin el momento de la consumación de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ya se encontraba en la cruz, llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores hasta el punto de entregar su vida por amor a nosotros. Muchas cosas se relatan tocante al trayecto de su muerte. En este espacio abordaremos solo una de esas historias: el malhechor arrepentido. La historia comienza así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Analizando esta porción bíblica, podemos encontrar que de forma directa o indirecta, aquel malhechor estaba al tanto de las predicaciones de Jesús y dominaba hasta cierto punto muchos de los aspectos básicos de la doctrina del Evangelio. Número 1. Conocía la vida de Jesús, pues dijo: mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Número 2. Reconoce su pecado y predica sobre el arrepentimiento, exhortando a su compañero, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Número 3. Acepta de forma humilde su castigo, considerándolo como una medida justa a su forma de proceder. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Número 4. Reconoce a Jesús como el Salvador cuando dice: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Número 5. Está seguro de que Jesús no se quedará vencido en el sepulcro, sino que resucitará cuando vinieres en tu reino. Número 6. Cree en la resurrección de los muertos. Acuérdate de mí. Número 7. Sabe que al morir no se obtiene la vida eterna, sino en el futuro, en la resurrección, cuando vinieres. Número 8. Sabe que Jesús tiene el poder para dar vida eterna, y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Número 9. Cree en la segunda venida de Cristo. Número 10. Reconoce a Jesús como varón justo, perfecto y apartado de los pecadores, mas éste ningún mal hizo. Número 11. A diferencia del otro, no se conforma con la salud temporal, sino que suplica por la eterna. Número 12. Manifiesta que no seremos nosotros los que iremos al cielo, sino Él, Jesús, es quien vendrá a nosotros de nuevo. Número 13.
cree en el establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra cuando vinieres. Aquella respuesta que el malhechor dio a su compañero fue más allá de una simple respuesta, pues bien se le puede considerar como una declaratoria de fe, que, por lo que dice la Biblia, fue aceptada en ese mismo instante por Jesús, asegurando así el futuro de aquel malhechor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos, al intentar explicar esta respuesta, pretenden minimizar el poder del Señor Jesús, diciendo que aquel ladrón no podría obtener la vida eterna, ya que no se bautizó, y que sí resucitará, pero no lo hará con cuerpo mortal, para recibir una segunda oportunidad en el milenio. Antes de hablar al respecto, es preciso dejar claro que la palabra que, unida a la palabra hoy, no se encuentra en el original griego, fue agregado tardíamente en las Escrituras. Sin embargo, debemos estar conscientes que si Dios permitió esta expresión, permanecería escrita así. Es porque en nada afecta a la doctrina, pues no es extraño para nosotros que nuestro Dios llame las cosas como no son, como si ya hubiesen sido hechas, como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Romanos capítulo 4, versículo 17. Es por esto que Dios, al intercalar en la Escritura expresiones en tiempo presente, son expresiones en tiempo futuro. Lo hace para dejar firmemente asentado que aquello que dijo es un hecho que se cumplirá. Por ejemplo, alrededor de 100 años antes que Ciro, rey de Media, naciera, Dios dijo: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor, tiempo presente, y cumplirá, futuro, todo lo que yo quiero. Isaías capítulo 44, versículo 28. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De manera que aun cuando en Hebreos capítulo 11, versículo 13 y 39, diga que estos hombres murieron sin recibir las promesas, para Dios, que llama las cosas que no son, como si ya hubiesen sido cumplidas, están vivos, porque es un hecho que resucitarán, y Lucas lo asegura cuando dice: porque todos viven en él. Lucas capítulo 20, versículo 38. Porque al parecer de Dios, ellos ya son dignos de entrar a la vida. Entonces, cuando dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, Jesús está asegurando que aquella promesa, aun cuando será cumplida en el futuro, puede considerarla el malhechor como un hecho, de acuerdo a su fe, pues es el mismo malhechor creyó que no sería en ese tiempo, sino cuando Jesús venga por segunda vez. Hasta aquí, hermanos, la primera parte de este artículo titulado Cristo en la cruz. Paz a vosotros. Palabra fiel es esta. Le da las gracias por permitirnos llegar a su corazón y depositar la palabra de Dios que da sabiduría, fe y esperanza en todo tiempo para alcanzar vida eterna. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.